Bona tarda a tothom i benvinguts a l'estadi. Sed todas y todos bienvenidos a un nuevo vídeo del Pioneras. Hoy, aunque parecía que esta semana no íbamos a tener Pioneras porque había partido de la selección, ha vuelto a haber cositas en el femenino y Marco Zubizarreta, noticia que no nos esperábamos para nada, resulta que ha presentado su dimisión como director deportivo del Barça. No lo esperábamos porque creo que hace como 6 meses que sale la noticia de vez en cuando de que Zubi presentaba su dimisión. Así que nada, para eso tengo aquí al experto en dimisiones que tenemos en el estadio. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. No soy experto porque me Dimitri o algo así, o Dimitir, pero bueno, lo de Markel, que es un poco para el Barça femenino lo que Mbappé es para el Real Madrid. Es como que cíclicamente hay rumores de que si se va, no se va, bla, bla, bla. Pero bueno, aquí estamos para comentar y repasar un poco su historial. Sí, a ver, la verdad es que es lo que decíamos, ¿no? Que ha sido una noticia un poco rara por los tiempos, ¿no? Porque ya desde, creo que era antes de la final de la Champions, que fue la primera vez que sonó esa, como la pequeña bomba de que parecía que había pedido o que insinuó de dejar el club. Y creo que sí, ¿no, Borja? Que era más o menos antes de la final de la Champions o poco después. Sí, por esas fechas. Creo recordar que anteriormente, en el pasado, también hubo amagos o rumores de su salida, que nunca se llegaron a materializar. Creo que probablemente cuando acaba el contrato, al final de la 21. Pues sí, creo que sí. Pero sí, cuando han sido rumores más fuertes y más repetidos han sido estos últimos meses desde la final de Champions, lo que comentas, sí. Sí. Bueno, ese y luego fue también en pleno agosto, en pleno mercado del Barça, que, bueno, justamente dicen que no fue, no fue con la expedición en la gira a México, también, que fue otro de los momentos que también salió la noticia de que Zubizarreta presentaba su dimisión. Se ha ido retrasando, han salido muchas cosas. La principal, la que parece que se repite más, que todo acaba llevando a eso, es el hecho de que entró Deco a la dirección deportiva del club, ¿no? Más o menos parece que todo, que uno de los detonantes es a partir de ahí, a partir de que entra Deco en la dirección deportiva. Sí, hablaban de intromisiones en la edición deportiva del femení y en su trabajo. Es un poco lo que al fin y al cabo nos explicaban más, porque se nos adelantó en la final de la Champions en mediados de agosto y sin más detalle, ¿no? Luego, ayer creo que, para quien no lo haya escuchado, creo que el primer tramo del Todd Costa de ayer lo explican y en mucha profundidad dan más detalles. Y, por ejemplo, también hablan de... Bueno, esto ya más o menos sabía que a Marque no le gustó, por ejemplo, la salida de su mano derecha. Se llamaba Jesse Engelhardt. Y luego tampoco le gustó algunas cosas como, por ejemplo, el hecho de que al anterior delegado del femenino se le pasa al masculino, como que tiene una metodología muy de trabajo muy cuadriculada y que se la quería cambiar o que habían intromisiones, que había poca autonomía de la sección y cada uno iba a la suya. Al fin y al cabo son como razones un poco, no quiero decir que abstractas, pero que no acaban de ser del todo concretas, porque no apuntan a un nombre, no apuntan a un momento o a partir del cual se cambian las cosas por un motivo. Entonces queda ahí un poco en el aire quién ha sido el responsable quizás de forzar su salida. Al fin y al cabo parece realmente un cúmulo de cosas, porque al fin y al cabo, por ejemplo, el delegado viene ocurriendo desde hace unos años y demás. También, no sé, también comentaron el tema de que la situación económica le impedía tener un plan estratégico a corto y a largo plazo de la sección y que ha tomado algunas decisiones que no quería tomar y que le debilitan al equipo. Y yo creo que ahí entra quizás lo de Ana María Chernogorchevich, que probablemente por las fechas y demás y por ser el perfil de jugador que era, sí que debilita más al equipo.
Entonces, un poco por las razones que se han comentado en prensa de eso. Aparte, Laia Bolans comentó en el periódico de que hubo reuniones en agosto con la nueva dirección deportiva que entró en el masculino, como tú comentabas, encabezada por Deco, y que no le gustó lo que vio en esas reuniones. Entonces, de momento no tenemos candidato, pero bueno, son un poco las razones y el contexto un poco que hay detrás de por lo que se comenta en prensa. Sí. También te digo que también se hablaba un poco de algo que se lleva comentando incluso antes de que Deco fuera la cabeza más visible de la dirección deportiva del club, que es el tema de los recortes en las secciones, que parece no es que lo parezca, es que Laporta, si no recuerdo mal, dijo, o no sé si fue Laporta o alguien de la Junta, decían abiertamente al principio que se hablaba de recortes en las secciones, que el femenino no entraba ahí porque era la única sección profesional que era autosuficiente. Claro, yo lo que te comentaba antes, un poco fuera de, bueno, antes de empezar a grabar, claro, mi sensación es que si el femenino está subiendo todo el tema de pues, los sueldos, está subiendo todo, claro, no recortar, en parte es recortar un poco, porque si tú tienes un presupuesto y no te lo suben, pero las jugadoras sí que tienes que subirles el sueldo, aquí hay un problema, porque claro, bueno, lo recuerdo, porque claro, es que este verano, o a final de año, en 2024 terminan contrato jugadoras así, tengo la lista aquí para no olvidarme de ninguna, pero jugadoras así que pelín importantes para el equipo, ¿no? Como una tal Alexia Putellas, Mapi León, Patrick Guijarro, Giraldez, Lucy Bruns, Mariona, Paños, Torrejón y Oshoala. Me duele que hayas puesto a Mariona después de Lucy Bronze, pero bueno, voy a dejar correr esto. Vale, si te soy sincero, he ido a Twitter porque ayer lo puso Aina Canales vale. en Twitter y he ido a buscar la lista. Así que las reclamaciones a Aina. Bueno, ya hablaremos del mercado y el orden de las prioridades de las renovaciones. A priori, un poco lo que comentas choca, porque dices, el año que viene, esta temporada se ha cerrado con un ligero superávit o con cifras muy cercanas, como comentó Xavi Budó, y el propio Xavi Budó comentó que la temporada que viene va a haber un superávit de 2 millones. Entonces, esto que, por ejemplo, de que tenga que tomar decisiones difíciles porque económicamente no suena un poco contraintuitivo, de hecho, ¿verdad? Pero al fin y al cabo, la limitación no viene por el presupuesto del femení, sino por el fair play que le afecta a las secciones. Y aquí está un poco de transparente la salida de Ana Mari, de que tenían, al fin y al cabo, la masa salarial del femení del femení y del resto de secciones afecta a la del equipo global que presenta la liga para el masculino, y entonces hayan tenido que recortar. El tuyo, que a lo mejor la salida de Nuria y de Ana Mari no supone una... Y digo esas dos porque probablemente son las que más expliquen por el tema del fair play. No supone una gran cantidad de dinero, porque al fin y al cabo te quitas 2 fichas y que puede ser eso, en total 400.000 euros de ahorro. Pero si sumas eso quizás al básquet y a los otros y a las otras secciones, a lo mejor ahí sí que se te genera un hueco salarial para a lo mejor inscribir parte de la ficha de un jugador importante del primer equipo. Entonces yo creo que por ahí han tirado los tiros de, como estamos en una situación delicada económica, hacer un esfuerzo entre secciones para eso. No quiero decir que esté de acuerdo, pero yo creo que es un poco por lo que explican. Y aparte, si dentro de la directiva, como os he comentado, hay voces que creen que el femení tiene demasiados privilegios, pues a lo mejor de alguna manera han hecho forzar el hecho de que en el femení tenga que hacer algunos sacrificios. Entonces, yo creo que va por ahí. Entonces, yo entiendo también que si Markel nota de que no le están dando libertad para trabajar y las decisiones que tiene que tomar le afectan al potencial y al rendimiento del equipo, del que supone que él es arquitecto, que no me gusta el concepto ni la idea que hay detrás de ello, pero bueno, que si él es la cara visible de la dirección deportiva y están tomando decisiones por él o está tomando decisiones que no le gusta, entiendo que a lo mejor le ha llevado a quemarse. Al fin y al cabo son 7 años también, yo creo que también... Es que, sí, a veces... ahora estamos como buscando mucho el motivo, pero al final también es lo que acabas de decir. Son 7 años siendo director deportivo del Barça femení.
se puede entender también ciertas ganas de cambiar también un poco de trabajo, un poco de otras motivaciones. Al final es que lo ha ganado todo 2 veces. También una cosa que te quería preguntar, que ¿no crees, igual es cosa mía, pero no crees que está un pelín sobrevalorado todo el trabajo que ha hecho? Quiero decir, a veces, sobre todo cuando tantas veces que se ha hablado de que dimitía, parecía una catástrofe monumental y la verdad, no sé, es decir, no sé, parece que hay una gran parte de mérito, pero al final uno de los últimos fichajes, por ejemplo, que ha sido, a ver, siempre quedará para la historia como el director deportivo que trajo a Engen. Eso es evidente que le va a quedar ahí en el currículum. Pero, para bien o para mal, eso no lo has dicho. No, para bien, para bien. Pero, por ejemplo, otro fichaje que es el de Rolfo, al final, lo de Rolfo yo le veo más mérito a Giralde de meterla de lateral y de la propia Rolfo a convertirse en la jugadora que soy. Es decir, no sé cómo lo es, pero tengo la sensación que como que se le está hinchando un montón y al final he sido el director deportivo de un club donde se ha apostado económicamente también en la sección antes que los otros. Sí, a ver, has comentado Gialdez, pero a lo mejor es cosa más de Lluís, porque el fichaje estaba hecho de la anterior temporada, que era la que estaba Lluís. Entonces, bueno, por y a lo mejor la ficharon también pensando ya que era que iba a ser para lateral, porque le veían condiciones para ello. O sea, no para lateral al uso, sino para cómo el Barça utiliza la lateral izquierda, que es una lateral como a lo mejor Valden en el equipo, para que la gente se entienda, que se comporta casi como extrema con balón. Yo no sé si está sobrevalorada o no, porque al fin y al cabo muchas veces hablamos de roles de ciertas personas dentro del equipo, como por ejemplo el entrenador, donde nos perdemos el 50% de lo que pasa en su trabajo, como son los entrenamientos, la gestión de vestuario, que es algo que no podemos ver, y solo vemos lo que ocurre en el campo, que ahí al menos tienes una cierta base para opinar de si está haciendo bien el entrenador o no. Pero claro, como director deportivo, ¿en qué nos basamos para decir que su trabajo ha sido bueno o si está sobrevalorado o no? Los fichajes que haces si salen bien, porque luego también tú puedes hacer un fichaje, pero a lo mejor sale mal porque, uno, la jugadora, no sé, se descarrila, no se adapta bien, etcétera, o porque el propio entrenador no le encuentra el rol adecuado, o sea, claro, hay lesiones, etcétera. Entonces, esas cosas no las... Es muy difícil valorarlas. Entonces, si nos tenemos que fiar porque encontró oportunidades de mercado y funcionó bien, pues en líneas generales fue un buen director deportivo. Aunque bueno, ahí tiene sus sombras, como es el caso de, no hemos hablado de las despedidas que ha tenido ciertas jugadoras. Es un poco lo que te iba a decir ahora, sí. Como Ana Mari, como la de Nuria más recientemente, como la de Falcón, la de Pere el año pasado. El caso de Gio, que es algo que va a quedar para ahí, aunque no sabemos judicialmente qué recorrido tuvo la denuncia que puso Gio más allá del tema compliance dentro del equipo. E incluso no podemos remontar más atrás. La salida de Leire Landa, parece que quien estuvo detrás de las maneras fue Markel y tampoco es algo que se tenga mucho en el recuerdo. Entonces, bueno, también entiendo que a lo mejor como director deportivo pues te toca ensuciarte las manos en ciertos temas o no lo sé. Pero es al fin y al cabo opinar desde fuera y sin mucho conocimiento de... Pero vamos, que ha tenido sus sombras, parece claro. Pero es que al final hay cosas que, a ver... es decir, por ejemplo, claro, un director deportivo al final es lo que dices, ¿no? Y le damos las... Si lo hace bien, por ejemplo, aquí en España, el director deportivo, que durante muchos años era como Mesías, ¿no? Que era no me acuerdo cómo se llama, el flipado ese que ahora está en el Aston Villa, que era el director deportivo del Sevilla, Monchi. ¿Quién tiene el mérito de traer no sé, a Alves? ¿El mérito que es de él de descubrirlo o de Alves realmente de ser el jugador que es? O del scouter que hay en Brasil para el equipo, el que mira al jugador realmente, porque luego le pasa un informe y él pues tomará la última decisión. A lo mejor también el tener un buen scouting como a lo mejor el Barça tiene, porque entiendo que el Barça tiene creo que tiene mínimo que yo conozca 3 o 4 scouters. También hay que repartir ahí el mérito y el resto de la secretaría técnica. Entonces también hay un poco que
repartir. Sí, No lo sé. Mira, y una cosa sobre esto, Víctor, hay una entrevista bastante, bueno, hay un par bastante interesantes con Víctor Horta, el que ahora es del Sevilla ahora. Justamente es el del Sevilla ahora, que estuvo en el Leeds mucho tiempo y la media inglesa le ha hecho un par de entrevistas. Y hay una que habla sobre esto, ¿no? Sobre los éxitos y los fracasos de un director deportivo. Y dice, claro, ponía el ejemplo de, ahora hablamos un poco de masculino, pero de Ben White, el jugador que ahora está en el Arsenal, que jugó la primera temporada en el Leeds, lo ficha Víctor Horta de un equipo creo que era de tercera, que está decidido en la tercera división inglesa. No sé ahora el nombre que tiene. Pero está decidido ahí a un equipo de media tabla, un jugador normal. Lo ficha el Leeds para segunda división y en el primer partido dice, es que en el primer partido, primer balón que toca, se le va un poco el control, le viene como un avión el extremo, se lo regatea con un toquecito en el último instante, hace un cambio de dirección y todo el mundo lo aplaude. A partir de ahí, Ben White para arriba y hace un temporadón y lo acaban vendiendo al cabo de un año al Arsenal, creo que era por 55 millones, una cosa así. Y eso es como uno de los grandes éxitos de Víctor Horta. Y yo decía, vale, y si en esa jugada llega una milésima tarde y en lugar de tocar el balón toca el jugador, hace penalti en el primer balón que toca, un tío que viene de tercera división a segunda, lo expulsan, penalti y pierdes el partido. Este tío ya no lo remontas. Entonces, un jugador que claro, eso también es ese segundo de a partir de ahí el jugador va hacia arriba, pero es que si no va hacia arriba, eso es un fracaso. Entonces, claro, es un poco lo decíamos ahora, ¿no? Que él lo decía como que, bueno, los éxitos del director deportivo son relativos, porque al final es lo que decíamos antes de Rodolfo. ¿Quién tiene el mérito ahí? Porque siempre hablamos, ¿no? Es que Giraldez o Luis o quien la ficha. Bueno, el mérito también lo tendrá Rodolfo, ¿sabes? En gran parte. A ver, no sé, realmente con Markel sí que hay que reconocer que yo creo que a nivel de despachos y a nivel de negociaciones se mueve bastante bien. Porque creo que realmente el único debe a nivel de despachos que tiene, en el plano deportivo, obviamente, fue lo de Lique. La gestión que se hizo con Lique. Y a lo mejor incluso era la menos mala de las opciones que tuvo. Pero al fin y al cabo sí que fue una renovación que se dilató en el tiempo, que al final deportivamente tampoco supuso gran cosa porque al año siguiente se ganó la Champions y Lique sigue en el PSG de aquella manera. Sí. Pero sí que es verdad que el dilatarlo tanto y el cómo se fue y demás sí que fue un poco en el debe porque se quedó el equipo un poco cojo a nivel de extremos con desborde. Pero bueno, al fin y al cabo, sí que en Cataluña Radio precisamente comentaban de que valoraban mucho dentro del equipo el papel de Markel como negociador, que tenía muy buena mano con los agentes, muchos contactos, que le abrían cada despacho donde iba, y además, y sabes, eso es ahora que a lo mejor el que de hecho en Cataluña Radio decían que era el sustituto, o más probable sustituto, que es Domenech Wash, que tiene experiencia en la US Academies y demás, y llevaba ya unos meses trabajando con Markel. Es algo que nos viene y que empezará desde cero en ese sentido. Entonces, a ver ahí un poco cómo va la cosa. Pero vamos, de todas maneras, sí que es verdad que el fichaje que se hizo de Lique en su día fue muy bueno, el de Mapi también, y especialmente el de Caro, porque fue el que cambió todo. A partir de ahí, había una necesidad muy grande de ese extremo con desborde a pierna natural, se fichó eso y el encaje ha sido perfecto. Yo creo que fue lo que elevó más a nivel competitivo al equipo, más allá del cambio físico y el crecimiento un poco de las propias jugadoras que ya habían. También, yo recuerdo también, por ejemplo, la reunión esta que tuvo con Alexia en su día, en la cual le dijo que continuase, que Alexia se ofreció para salir porque las cosas no estaban funcionando bien allá con Fran Sánchez, que lo guarda en su memoria la gente. Y al fin y al cabo es innegable, pero también por la otra parte es poca competencia había, porque por ejemplo en España, ¿qué otros equipos tenían ese poderío económico para por jugadoras? Entiendo que a nivel internacional, pues sí, competías contra equipos, incluso contra el cuando Caro se fichó, no sé exactamente contra qué equipo se competía, pero ya competías para que no renovase contra el equipo que venía de ser subcampeón o el Wolfsburgo, que era un equipo totalmente... Sí. Entonces ahí está un poco la cosa. Pero vamos, que no hay que negar que una parte de lo que es el Barça actualmente obviamente pertenece a Markel. Ya veremos en qué proporción vaya. Sí. Bueno, pero también un poco es lo que decías, ¿no? Claro, el hecho de fichar a Mapi
es decir, el hecho de que ser de los pocos que tenía la capacidad de poner dinero por Mappy, evidentemente ayuda a todo esto, ¿no? Al final, igual ahora queda un poco también manchada su imagen con lo de las salidas de Anamari y de Nuria, y ya no por el hecho de que salgan y tal, sobre todo por el cómo, sobre todo con Rábano, creo que con Anamari, bueno, no, es que al final con las dos, pero sobre todo con Nuria Rábano, que parece que fue una reunión de un día por otro es que es rescindir el contrato de manera unilateral, es que me parece, bueno, no sé. Son formas que... Con Anamari parece que se va a hacer lo mismo. O sea, que yo creo que sí que los pondría al mismo nivel. Otra cosa es que luego saliese el traspaso con el Atleti por razones. Pero yo es que en estos casos creo que es un poco a lo que aludíamos al principio, que es un tema más de fair play más que de querer debilitar la plantilla. Entiendo Sí, que el Barça pero... B te puede cumplir y demás, pero por ejemplo el caso de Anamari es que si vas a crear una plantilla más corta, el perfil de una jugadora tan polivalente me parece imprescindible. Y yo al fin y al cabo te la quitas de en medio por eso, porque estás obligado por las circunstancias, pero no por algo puramente deportivo. Y no sé si aquí a lo mejor el problema fue de Markel en su día también, renovándola 2 años, cuando a lo mejor debía haber sido 1, que a lo mejor debía haber visto que los problemas estos de fair play financiero que estamos comentando eran probable que viniesen. Sí. Entonces, no sé, ahí está un poco la duda. Sí. Pero también te digo que, claro, es un poco... sobre todo es que el tema de Nuria es que es... Ostras, es al principio de mercado, tienes margen para que la jugadora se busque un equipo. Es decir, no sé, al final acaba en el Wolfsburgo, que es el equipo que cuando la ficha del Barça parece que era otro equipo, no parece no, se ha dicho que era otro equipo que también estaba compitiendo para que fuera allí. Es decir, al final Rábano tiene la suerte, entre comillas, de que el Wolfsburgo la ha seguido queriendo después de una temporada entre regular y mala. Pero es que si no sale el Wolfsburgo, dejas a la jugadora en una situación, después de una mala temporada, de no jugar, echarla, es que la imagen que dejas de la jugadora es mala. Es decir, a veces, no sé, las formas de cambiar de equipo también hacen que la jugadora no pierda tanto valor, ¿sabes? Pero bueno, al final, no sé, es un tema un poco raro. Y lo de Anamari es que es parecido y no sé. Queda un poco rarete. Sí que es verdad que la plantilla ahora mismo, de la manera que la deja, pues no deja de ser una plantilla rejuvenecida, con talento joven de mucho nivel. Sí, claro, lo del Barça B no hemos comentado, que entiendo que también hay parte además del resto de secretaría técnica, obviamente de Markel, de cómo estrategia ir a buscar talentos a nivel europeo que traer. Todavía es pronto para valorar si esto ha sido una buena decisión, porque al fin y al cabo Dragoni lleva 6 meses, Emilia Sinchek, Fenger y Omeika acaban de llegar y solo hemos visto un partido suyo, entonces difícil valorar, pero bueno, el tiempo dirá. Pero bueno, si salen bien, yo sé que con que uno salga bien a nivel proyección, titular primer equipo, ya habrá sido un éxito. Entonces, ¿quién va a verles para eso? Sobre todo porque al fin y al cabo te mueves rápido para que suceda, eres de los primeros clubes que empiezan a traer talento de fuera e incluso le quites algún fichaje de esos al Lyon, como es el caso de Anega. Así que bueno, pero bien parece que tirada como decisión está bien. Pero casi que iba más por nombres ya del primer equipo, es decir, por el fichaje de Esme Bruns, que no sabemos cuánto es su sueldo. El fichaje de Salma, por ejemplo, que es que puede ser un fichaje de acordarnos durante muchos años. El fichaje de traerte a Vicky, es decir, ya no solamente las chicas que ha fichado para el B, que son jovencísimas, sino y las que ya están en primer equipo y que van a ser importantes en nada. Bueno, todo eso también es parte del legado que deja Markel, y ahora
que es un tema que aún no hemos comentado, el rumor que suena es que parece que está en conversaciones con la Federación Española. ¿Eso cómo lo ves? Porque no sé cómo asimilarlo, la verdad. Yo lo asimilo con un poco de envidia, porque trabajar en la federación tiene pinta de ser algo donde trabajas poco y cobras mucho. Y es el sueño de cada persona. O sea, no sé. Ojalá. Sí. Además, a mí me pilla cerca de casa, o sea, tengo envidia sana. Sí. No Pero, sé. ¿crees? ¿Lo ves como? Es decir, si esto es cierto y se acaba consumiendo. Consumiendo no. Consumación. Sí, bueno, da igual. Acaba sucediendo. ¿Crees que puede ser algo que como un regalo, no un regalo, sino para contentar a las jugadoras que la mayoría son del Barça? ¿Crees que es algo que Zubizarreta le puede interesar después de estar tanto tiempo en el Barça? Es que no sé, no sé cómo, la verdad, no sé cómo asimilar el tema este. Y es que para empezar lo veo algo diferente, porque al final como director deportivo de una federación estás más a la tarea de, sí, observar jugadoras, es decir, la parte de hacer scouting y demás la seguirás teniendo, pero por ejemplo la parte de fichaje, negociación y demás, algo que, salvo quizás con las jugadoras que tengan doble nacionalidad, que a lo mejor sí que tengas que ir a convencer para que se unan al proyecto de la Federación Española de Fútbol. El resto va a ser más quizás coordinación entre selecciones y algo más metodología, no lo sé. Hablo un poco con cuestiones en el aire, pero no va a ser tan... Me parece un trabajo ciertamente distinto de lo que es un club. A lo Bastante, mejor sí. por ahí un poco el reto profesional que él quiere también hacer algo distinto, no sé. Por lo que comentaron en el pasado, ha tenido ofertas de equipos masculinos. Yo cuando sale la noticia digo, bueno, pues será de ser director deportivo o trabajar en una secretaría técnica de un equipo masculino y ya está. Pero bueno, no sé, yo creo que la parte esta de contentar a las jugadoras, yo personalmente no lo creo. No. A ver en qué queda. Pero siendo la Federación Española de Fútbol, a mí lo que me sorprende es que no sea alguien de dentro. Porque es un poco, por mucho que haya el cambio y demás, yo creo que ellos quieren mantener como la metodología que siempre han tenido y demás. Entonces, no sé, si llega Markel, eso quiere decir que los cambios a la federación sí que han llegado más calado todavía del que yo esperaba. Pero ya veremos. No veo exactamente en qué modo contentar a las jugadoras. Entiendo que las podría contentar porque es una persona con, a diferencia de lo que pasaba con Bilda y con el resto, que si es una persona que viene con un background, con una experiencia contrastada, pero más allá de eso no veo en qué manera es un contentarlo, porque ya las conoce, no lo sé. Es que a lo mejor hasta tienen ellas roces con Markel, porque comentaban en Cataluña Radio precisamente que no estaban muy contentas por el tema de las salidas de sus compañeras. Porque, y ya, esto ya es muy, muy sensación mía. La sensación está de que desde el club no se ha ido, desde el Barça, no se ha ido con una mano más firme apoyando a las jugadoras con todas las disputas con la federación. ¿Crees que hasta qué punto puede beneficiar a... Ojo, no tires nada. ¿Hasta qué punto puede beneficiar... es decir, ¿hasta qué punto Zubizarreta puede ser que tenga ya contactos ahí dentro? Es decir, no sé, es como que puedes ligar un poco el hecho de parte de los motivos por los cuales el club no ha ido de manera más directa a defender a las jugadoras con todos los problemas que ha habido con la federación. A ver, contactos tiene que tener porque estaba dentro de la estructura de la Federación Española de Fútbol en la comisión del fútbol femenino. Entiendo que como parte del Barça femenino. Entonces tendrá contactos ahí. Yo al fin y al cabo lo que creo es que el Barça no se mojó en eso por el tema Rubiales y demás. O sea, por el tema Rubiales no, por el tema de Negreira, etcétera. Por eso no hubo una condena más firme. Estuvo realmente en las... O sea, al fin y al cabo, los contactos, por lo que comentaron en Cataluña Radio con la Real Federación Española, fue de los últimos días, porque ni Markel ni el club querían cerrar nada antes de cerrar su propia salida. O sea, no querían tener como cerrar una alternativa de trabajo antes de cerrar el propio vínculo con el Barça. Entonces es algo muy reciente. No creo que haya nada realmente. O sea,
Será algo de los últimos días y ya está. No creo que haya un contacto raro previamente y nada por el estilo. Ya. Y ya la última pedrada que tengo en la cabeza desde que no hay un seleccionador o seleccionadora como tal, porque ahora está Monse ahí, pero a mí yo tengo la sensación que está un poco mientras bueno, hasta por lo menos hasta que haya un director deportivo. Y a partir de ahí ya veremos qué pasa. Pero yo tengo la sensación de que hay un entrenador que ha ganado una Champions español que está sin equipo. No sé hasta qué punto tú recuerdas más estas cosas. No sé hasta qué punto, si entra Zubizarreta, llegaría con Luis Cortés de seleccionador. Pues una pedrada que tengo yo en la cabeza terrible. No lo sé. O sea, al fin y al cabo, la salida de Lluís Cortés del Barça me da que pensar de que a lo mejor la relación con ciertas jugadoras no fue la mejor en ese momento. O el motivo por el cual realmente salió. No lo sé, ¿eh? Porque al fin y al cabo, más allá de lo que luego dijese en cada parte, por lo que se contó en prensa y por parte de gente que sí que nos fiamos bastante aquí, algún problema hubo con alguna jugadora. No sé si esa jugadora sigue en la selección o no, o qué exactamente pasó, porque realmente no lo sé. Entonces, no sé, me parece que es hacer un poco cosas hipotéticas y... Ya. No sé. Ya, bueno, al final venimos aquí a divagar. Y ahora, no sé, es que hace tiempo que lo pensaba el tema de qué seleccionador o qué seleccionadora podría entrar. Claro, no sé si imaginando que Markel es el nuevo director deportivo, no sé hasta qué tipo de... Es decir, me imagino que hay entrenadores y entrenadoras que ya tienen en mejor consideración. No lo Es sé, que pero bueno. es volver a lo de antes, que realmente la federación es muy de tirar de su propio... Ya, sí. O sea, en la selección masculina quizás no se ve tanto. O sea, se ha visto últimamente con lo de Luis de la Fuente, pero hay quizás el tema de fichar un entrenador de fuera que no estuviese ya en la casa es algo más común, pero en el femenino está por ver un poco eso, de si realmente va a ser un cambio que realmente van a dar o no. Es que hemos a lo mejor visto... Monse no está ni sentenciada, ¿eh? Bueno, no sé. Es que serio noticias un poco contradictorias, por eso lo digo. Es que ahora te iba a decir, es que en un día, creo que fue ayer, que por la mañana la noticia era que Monse Tomé estaba, que había ganado la confianza de las jugadoras, y por la tarde que estaba sentenciada. Entonces, claro, cuando en 3 horas te cambian la noticia de este modo, dices, en una semana puede girar todo 15 veces más, ¿no? No sé. Yo al final, ya te digo, yo creo que el tema es hasta que haya un director o una directora deportiva. A partir de ahí, el que entre, si tiene un entrenador o una entrenadora predilecto. Y una pregunta, hablábamos antes de que uno de los motivos de la serie de Markel es que tienen su forma muy cuadriculada de trabajar, de injerencias y demás. La federación es un sitio donde precisamente no hay injerencias y dejan a trabajar a la gente con libertad. Por la experiencia hasta ahora no parece el caso. Entonces también, o sea, no niego que el que dio la noticia que fue Xavi Campos no esté bien informado, pero que no es ni mucho menos lo que quiero decir. Al final, o cambia mucho la Real Federación en estas semanas, o sinceramente no me cuadra por lo visto hasta ahora. A ver, siendo sinceros, la noticia es que están en conversaciones. Sí, es decir, nada, sí. Claro, que quiero decir, Markel puede tener una reunión, darse cuenta que no va a poder trabajar como él quiere, y aquí para Dios por gloria. Y la noticia sigue siendo verídica y real, ¿no? Pero bueno, es algo que puede pasar. No sé si te ha quedado mucho más en el tintero. Hemos hablado antes así vagamente de lo que puede venir a partir de ahora, y es un poco pues eso, ¿no? Que hay un montón de renovaciones ahí que no sé si yo es que tengo la sensación que puede haber alguna baja dolorosa. Bueno, primero hablamos de futuro y primero habrá que ver quién es el sucesor.
y cómo queda la estructura deportiva del femenino, porque eso es algo que se ha hablado de si Deco va a entrar, bla, bla, bla. Bueno, por lo pronto parece que es lo de por lo que se ha comentado en Antoña Radio, el mejor colocado era Domenech Was, entonces ya veremos cómo sale y demás y cómo queda toda la estructura. Y a nivel renovaciones, no sé, hoy salió María Ticas diciendo que la de Patri estaba hecha, bueno, perdón, estaba muy encarrilada, muy avanzada. Ayer en Cataluña Radio dijeron que Alexia también. Y ya solo quedaría luego la de Mapi, que además que personalmente no creo que haya mucho problema. Porque quizás la que habría más problema a nivel económico es la de Patri, porque su contrato sí que había quedado Bastante muy atrás. desactualizado, porque la renovación fue previa a la primera Champions. Tú dices, ha ganado poder en cotización en el mercado. O sea, a mí me parece que sí, totalmente. A mí me parece que esas tres son impepinables, imprescindibles y que se van a dar sí o sí. Sí, sí. La de Mariona me parece muy importante y creo que se debería dar. Y a partir de ahí, sumada a la Giraldez, luego ahí ya serán los ajustes. A mí, por ejemplo, renovar a Torre, no sé cuánto cobra cada una, pero renovar a Torre y renovar a Lucy Bronze con los sueldos que cobran y el rendimiento que van a poder dar teniendo a la competencia que tienen, véase Onapadje, no sé, a lo mejor me chirría un poco. Y pues las otras pues ya se verán. No sé, depende un poco también de cómo vaya la temporada, etcétera, cuáles sean sus demandas, qué otras opciones tengan en el mercado, si tienen ofertas mejores, no sé. Yo me imagino que esto, evidentemente, hablaremos largo y tendido durante toda la temporada. Pero yo te digo ahora que yo veo dos de la lista que por lo que hay en el equipo y por edades y por crecimiento y tal, yo veo una salida que puede ser la de Paños. Ya, también he pensado en eso. Porque, ostras, que a ver, que al final el fútbol es muy caprichoso, que de Cata Coll hace un año no nos acordábamos. También porque Cata, aparte del tema rodilla, tenía problemas en los tobillos y demás, o sea, y tenía algún problema físico, o sea, no, realmente las dudas que hubiesen con Cata no eran... Ya, pero bueno, que hace un año hablamos casi más de que hubiera hueco para Chilfón. Es que yo creo que la competencia futura va a ser esa, la de Cata y Che. Pues una que es esta, que por cómo es que aparte cómo ha ido el mundial, cómo ha empezado la temporada. Y cómo se tome sus posibles suplencias, porque si empiezan rotando y Cata empieza a tener mejores actuaciones y se convierte en titular para los partidos grandes, a lo mejor Paños dice, pues no quiero renovar directamente, eso es que ni que tenga oferta. Porque claro, Paños, esto antes parecía que todo... Bueno, eso es lo de siempre con el femenino y que decimos, ¿no? Que todo parece súper chupi guay hasta que no lo es. Porque claro, antes que Paños cediera a Zamora para que jugara Gemma o para que jugara Cata, estaba muy bien. Pero cuando realmente esto empieza a girarse un poco la tortilla, ahí igual ya no hace tanta gracia el ceder titularidades. Y otra que lo voy a decir rápido y casi que vamos a cortar porque si no creo que el vídeo puede ser interminable, es el hecho de el hecho de Mariona y Pina. No. Es decir... Ahí no estoy nada de acuerdo. O sea, veo una renovación muy clara de Mariona. Yo al principio pensaba algo parecido. Digo, son dos perfiles muy parecidos para una misma posición y además en un rol muy parecido. Pero luego ya no es solo el rendimiento de Mariona, es que al fin y al cabo la parte física que tiene Mariona como falsa extrema para proteger balones, jugar de espaldas y demás es algo que Pina no va a tener. Entonces yo creo que simplemente será que Pina y Mariona pues jugarán como de falsa extrema los minutos que se consideren y luego aparte Pina, por ejemplo, jugar más de interior. Yo creo que ahí un poco habrá la convivencia. Y ahora la verdad es que no recuerdo. ¿Cuándo tiene que renovar Pina? Pina renovó hace poco por 3 años, así que hasta 2026 nada. Vale, ya. No sé, yo la verdad, aunque sea, es que al final Pina está en un punto que es que tiene que tener mucho más peso en el equipo. Pero para tener peso quizás también debe ser una jugadora más redonda, que no es todavía a día de hoy. A mí me parece, o sea, a mí me gusta mucho Pina y demás, pero por ejemplo a nivel condicional le queda. O sea, pero para eso necesitas jugar.
No lo sé realmente. O sea, quiero decir, entiendo que hay una Hombre, parte sí. de Giraldez ahí, pero quiero decir que no es como que es una jugadora netamente superior a Mariona en todos los aspectos y redonda como para No, decidir pero, a día no, de pero, hoy, en 2023, en septiembre, que a Mariona te la fumas. no, pero A mí, a día de hoy, por ejemplo, si hubiese una final o algo parecido, para mí Mariona es más titular que Pina. Y a día de, bastante más. a día de hoy sí. Uh-huh. A día de hoy sí, pero la sensación es que Pina, el techo que tiene es más alto que el de Mariona. La sensación, que Sí, tengo, sí, que sí. tengo yo. Y que igual no, pero al final creo que dentro de las que hay por renovar, veo un caso parecido al de Paños y Cata, que es que hay una jugadora más joven que si hay un momento que tienes que hacer la renovación en la plantilla, igual es esta temporada. Es que a mí me parece igual, porque probablemente Paños ya ha jugado su mejor partido con el Barça y Mariona no. Yo a Mariona no la he visto que le haya tocado techo. Y más ahora que ha tenido continuidad sin lesiones y demás, yo veo que todavía tiene sus mejores partidos por jugar y yo a Paños no lo sé honestamente. Porque la versión que le vimos en la 18-19 no la hemos visto a ver y en la 19-20 perdón, y la 20-21 también. Entonces, la última temporada es buena, pero tampoco estás a nivel y ahora con competencia, pues a saber cómo lo asume más. Yo creo que ya veremos. Al final la temporada es larga, Sí. puede haber lesiones y demás. Pero a día de hoy sí que estoy de acuerdo que a lo mejor son. Con la de Paños y Cata estoy de acuerdo, pero con la de Mariona y Pina me parece que no hay realmente un debate. Yo pensaba antes que sí, pero he cambiado de opinión, honestamente. Bueno, lo seguiremos hablando a ver si Borja vuelve a cambiar o no de opinión. Sí, exacto. Y también tendremos que estar atentos a la de Oshoala, porque ahora que ha salido el FIFA nuevo y que parece que Oshoala va a ser una carta bastante interesante en Ultimate Team, igual nos interesa que siga en el Barça mucho tiempo por eso de las compenetraciones y tal. Pero bueno, eso ya es otro tema. Así que, pues bueno, creo que ya con el tema de Markel, que es con el que hemos empezado, no sé si te queda algo por comentar. No me queda nada y seguro que nuestros siguientes van a valorar mucho que este capítulo lo cerremos antes de 45 minutos. Bueno, esto va a ser espectacular. Los oyentes no sé, pero solo por poder solo decir a Loberto ya va a valer la pena. Por cierto, un Loberto que por lo que sea tenía que estar y no ha venido. Vamos a ponerle un punto negativo, porque yo venía aquí con una mano delante y una detrás y he tenido que presentar. Muy feo esto. Pero bueno, se lo vamos a recordar en alguna otra ocasión. Me imagino que ya el próximo Pioneras va a ser para hablar del partido del Sporting de Huelva. Eso, contra el Sporting de Huelva. Y me imagino que ya tendremos por aquí a Loberto y lo podremos rajar. Sí que voy a cerrar rápido antes de llegar al 45. No sin antes agradecerte, Borja, de estar por aquí. Gracias, Borja. Nada, un placer siempre, Pau. Y nada, a los que hayáis aguantado estos menos de 45 minutos, pues nos vemos, supongo que el lunes. Así que nada, muchas gracias y adiós. Adeu. Now somebody, anybody, everybody scream!